Esto es Dosis de Ideas. Dosis de Ideas. Mi nombre es Aide Santillán y prepárate para un viaje donde las ideas son nuestra magia y la imaginación no tiene límites. Cada episodio es como agitar una varita mágica creativa y ver qué pasa. Vamos a explorar, innovar y reír juntos. Esto es Dosis de Ideas. Dosis de Ideas. Dosis de Ideas. Fernanda Brunet, artista y pintora mexicana. Estudió la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Brunet ha creado un lenguaje pictórico influido por el cómic, la naturaleza y la sexualidad humana. Brunet ha presentado diversas exposiciones individuales, tanto en México como en el extranjero. Bienvenida a Dosis de Ideas, Fernanda Brunet. ¿Cómo estás, Fer? Bien, gracias. Bienvenida, muchas nerviosa. Gracias. ¿Estás nerviosa? No te Sí. vamos a hacer nada. Bueno, para empezar, me gustaría que nos contaras como tus inicios. ¿Cómo decidiste dedicarte a la pintura? ¿Cuándo descubriste que lo tuyo era el arte? Bueno, mi mamá se dedicaba a pintar, entonces crecí en el medio. Eso obviamente me afectó muchísimo. En un tiempo como que lo quería negar yo, entonces traté de estudiar biología y antropología. Nada que querías ir por otro lado. Sí, pero pues no, o sea, la realidad es que la manera que tenía yo de solucionar como pues mis emociones y muchas cosas era a través de la pintura. Entonces, pues acabé en la escuela de arte. Entré a la carrera de escultura, me encanta, pero pues me ha ido mucho mejor en la pintura. En la pintura. Ajá. ¿Has probado por la escultura? Traté un tiempo, pero es un poco más, es mucho más complicado, porque la cosa de los materiales es mucho más cara. Okay. Y la cosa de guardar las piezas que no se venden y los espacios para trabajar son más complicados. La pintura es como más inmediata. Entonces, pues, y también me ha ido bien en la pintura, entonces como que ya no lo pensé tanto, sino como que se fue dando. Sí, te agarraste de ahí, de sale bien, pues ahí vámonos, sí. Oye, sí. ¿cómo empezaste o sea, en el inicio que uno se plantea, bueno, ¿qué me gustaría compartir? ¿Qué quiero crear? ¿Cómo fue ese inicio de búsqueda? Porque mucho se liga, ¿no? Con la búsqueda personal. Siento que los artistas siempre suelen agarrar ese camino de, pues hablo de lo que me pasa, o te fuiste por una línea en particular. No, si eran como dudas que yo tenía y las investigaba o las investigo a través de la pintura. Como que muchos cuestionamientos sí fueron sobre qué es ser mujer y cómo es vista la mujer en general en la sociedad. Entonces, creo que ahí es cuando empecé a trabajar mucho más formalmente. Antes trabajaba mucho, pero era más como aprender las técnicas y no tenía tan claro qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Era más como investigar los materiales en sí. Experimentación, sí, pero no sé, en cierto momento ya empecé a trabajar más como eso, ¿no? De entender quién era yo, más bien, y como que de ahí me fui sin pensarlo mucho, ¿no? O sea, de repente como que no sabía cómo hacerlo, entonces empecé a copiar imágenes de mujeres, de donde las viera, donde las encontrara, revistas, anuncios, libros de educación, de la escuela, cómics, o sea, de todo. Y según yo, al tener como que todas las imágenes de las mujeres, iba a entender yo un poco más, pues, qué es ser mujer y cómo es visto ser mujer, ¿no? O cómo es aceptado. O sea, no tenía tan claras las preguntas, pero esa era como la intriga, ¿no? Y de ahí me fui a vivir después a Nueva York.
Eso fue en México todavía. Tenía un espacio súper chiquito, mucho más chiquito que este espacio, yo creo como la Pero mitad. si nuestra cabina está súper grande. No, como la mitad, para trabajar claro, era muy para pequeñito. trabajar, sí, porque aparte ¿dónde guardas las cosas? Todo, ¿no? sí. Entonces empecé a hacer unos cuadritos como de 20 por 10, de 10 por 10, así chiquititos, y llené todo el espacio así con imágenes, niñas, señoras, no sé, con la lavadora, con todos. Estaba súper interesante. Y después me fui a vivir a Nueva York y ahí como que me impactó mucho cómo era representada como en los anuncios, en las calles y todo esto, las mujeres, como que sentía yo que estaba mucho más sexualizado que aquí. Okay. Ajá. Entonces, como que empecé a trabajar como lo sexual, ¿no? O sea, como, pues tratar de entender qué era el placer, por qué ciertas cosas, digo, no lo tenía tan claro así de qué, pero empecé como a trabajar primero imágenes así de lo que venía haciendo como de todo mujeres. Ajá. Y después ya empecé a enfocarme nada más como en la sexualidad. Y estuvo súper curioso. ¿Por qué? Porque como que había muchas contradicciones al mismo tiempo, ¿no? Como que había, según, pues eran súper sexys así las imágenes, pero había como mucha represión en otro sentido. Hacia la mujer. Sí, y hacia la mujer manifestando su sexualidad o aceptando como públicamente. Entonces era muy chistoso. Digo, esto fue hace muchísimo, ¿no? Ahora ya está como que mucho más abierto muchas cosas, pero en ese entonces, así, digo, era una amiga que era fotógrafa. Ajá. Y yo, si de repente nos íbamos a todas las tiendas donde vendían pues todas las revistas porno y todos los juguetes sexuales y todo, y pues te veían súper como, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces ¿no? aquí? Esto Pero es de horrible. hombres. Sí, ¿no? Esto es de hombres. Ajá. Pero era pues muy como divertido y pues al mismo tiempo creo que estaba descubriendo, ¿no? Descubriéndome a mí misma también, ¿no? Como por qué me doy ciertos permisos, por qué no me doy otros permisos, qué viene, bueno, trataba de entender qué venía de mí y qué venía de afuera. Entonces fue así súper interesante. En verdad en ese tiempo no enseñaba yo mis cuadros, entonces como que lo pude trabajar súper libre. Así no tenía ningún como expectativa o miedo o qué van a decir. Sí. Así no había nada de nadie eso. Nadie opinaba, nadie te decía. Nadie los veía, nada. Y de repente como que hice una serie como, yo creo que eran como 200 o 300 cuadros. Wow. O sea, unos chiquititos de 10 centímetros y otros sí, el más grande fue como de 3 metros. Y de repente los traje, vine a México y se los enseñé a un galerista, más que para mostrarlos, como que quería yo un poco de retroalimentación, ¿no? Su opinión. Sí, y me dio una expo, estuvo increíble, la verdad. Y de ahí como que empecé a exponer el trabajo y ahí también fue súper interesante todo lo que pasaba, porque haz de cuenta, ahí en Nueva York había un bar que supuestamente era súper liberal. Ajá. Era así como donde iban todos los músicos y los artistas y todo esto, y no me dejaban poner las piezas, ¿no? ¿Por qué? Porque eran cachondas, ¿no? O sea, no eran tan liberales. No, o sea, al final las acabaron poniendo en el baño, ¿no? Y como que decías, bueno, o sea, supuesta libertad, supuestamente un espacio donde la gente es más libre, y pues no, resultaba que no, o de repente, una vez, por ejemplo, yo vivía con el papá de mi hijo, él se dedica a pintar también, y ya era conocido, ¿no? Entonces de repente una vez fueron al estudio y tenía yo todos mis cuadros y luego seguían los de él, ¿no? En el espacio. Ajá. Y haz de cuenta que entraron y vieron mis piezas
y decían, qué increíble, que no sé qué, porque creían que era de él, que él las había hecho. Wow. Y en el momento que supieron que yo las habían hecho, como que anularon todo lo que habían dicho y se pasaron así como a su sección y no volvieron a mencionar como lo mío, ¿no? Wow. Entonces era como súper interesante ver la reacción de los hombres, de las mujeres, de distintos medios. O sea, estaba padrísimo. Digo, la verdad, entonces como que me seguí trabajando ahí mucho con esa intriga, ¿no? De qué podía hacer, qué no podía hacer, qué causaba lo que hacía. Digo, había gente que creía que yo era súper fácil, así súper cachonda, y pues así te abordaban de inmediato. Sí, te proponían. Sí, así. Y pues como que no era eso, ¿no? Pero sí era interesante ver las diferentes reacciones, ¿no? Había gente que entraba y no se atrevía ni a ver las cosas, ¿no? Se cohibían. Ajá. Había gente que al revés, ¿no? Que qué padre. Muchas mujeres, la verdad, también estuvo súper padre, que como estaban muy contentas de que hubiera una mujer. Sí, que las representaba. Sí, o que diera voz al derecho al placer. O sea, eso fue increíble. Y como que te vas agarrando de ciertas cosas, ¿no? Entonces de ahí me seguí. Ajá. Sí, porque al final estás abordando temas de género y de feminismo. No sé si fue directamente queriendo abordar eso o fue tu descubrimiento personal, pero estabas dentro de esos temas. Sí, creo que fue las dos cosas. O sea, leía muchísimo, estudié mucho artistas como mujeres de los 60s, que es cuando más o menos hubo como un movimiento fuerte en Estados Unidos más que nada. Entonces creo que todo pues se permea, ¿no? Que no es tan consciente como lo haces, pero, o bueno, yo no soy así tan racional, ¿no? Entonces no fue tan consciente como lo hice, pero creo que eran las dos cosas, ¿no? O sea, aparte una investigación muy mía y otra pues que me afectaba todo lo que estaba yo leyendo y viviendo y todo. Ajá. Wow, Fer, es que te fuiste por varios caminos. Me intriga lo del feminismo, que al final fue un eco, o sea, impactaste a otras mujeres, pero no fue consciente. Eso es muy interesante, ¿no? Porque sigues haciendo eco. Pero me llama la atención como el machismo, porque al final, en toda la historia de las pintoras mundialmente, siempre ha existido el machismo sobre la carrera. Entonces, esto que cuentas de veían mis obras, veían mis pinturas, pero cuando sabían que eran mías, o sea, tú lo tomabas como, mira qué interesante, se siguió. Pero esto también, para ellos era como machismo, ¿no? Sí, digo, creo que como toda la historia ha sido así, ¿no? O sea, en general la historia del arte ha sido contada por hombres. Sí. Y hay muy pocas mujeres que entran como como que son nombradas dentro de la historia del arte, ¿no? Y en verdad existen mucho más, ¿no? Claro, usaban otros nombres, ¿no? Sí, debería de haber otros nombres, ¿no? Digo, creo que ahora ya se está analizando todo desde otro punto de vista, no solo de que debería haber más mujeres, y de cómo estas otras mujeres que no son nombradas o no son tan nombradas afectaron la historia del arte. Sí. Y también, como en muchos museos, cómo son presentadas muchas obras, ya está como que ya está empezando a leerse desde otro lugar, ¿no? O sea, digo, creo que sí era una lectura súper machista y ahora ya como que se está hablando pues desde el punto de vista de las mujeres también, o de la violencia que se ejercía o que se ejerce en las imágenes y que no se mencionaba, ¿no? Entonces creo que pues está padre, ¿no? Que se pueda nombrar y que se pueda reconocer. Sí, eso ¿en qué años fue? ¿Recuerdas más o menos qué? Cuando hice todo ese trabajo en los finales de los 80s y 90s. ¿Y percibes personalmente un cambio
sobre eso, sobre las mujeres o sobre su trabajo de esas épocas ahora? ¿Notas algo? Sí, creo que hay más, pues que se trabaja más, que se muestra más, pero creo que todavía es como bastante, como balbuceos todavía no siento que está así como totalmente entendido ni asimilado, sí, pero sí hay muchas más mujeres que están trabajando el tema. ¿Cómo crees que ha evolucionado el papel de la pintora ahora? O sea, ¿cómo sientes? Pues creo que sí hay muchas mujeres que como que nombran las cosas y que defienden esas posturas, ¿no? Entonces que eso, pues de alguna manera afecta o se transmina a la sociedad, ¿no? O sea, no se queda solo en el museo, solo en la galería, ¿no? Sino da de qué hablar, ¿no? Y al dar de qué hablar, pues afecta, ¿no? O sea, como que se incorpora lo que se razona ahí o lo que se entiende o investiga ahí, como que se pasa a la sociedad, yo siento. ¿Y sí. qué crees que estaría muy bien cambiar? ¿Qué crees que le hace falta para que realmente pues haya esta igualdad de hombre, pues mujer, pintora, ¿no? Hablando en tu rubro, o sea, siento que hay muchos cambios que se podrían hacer. ¿Tú cuál percibes principalmente? Digo, creo que es no solo en la pintura, creo que socialmente, y creo que está pasando, ¿no? O sea, que se revaloren muchas cosas, pero no es solo en la pintura, desde como estructuras sociales también. O sea, cuando eres mamá, hay un cambio muy fuerte en el tiempo que puedes dedicar a tu profesión, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tendría que haber cambios súper, pues que ya están sucediendo, de hecho, ¿no? Pero sí, todavía falta muchísimo, ¿no? Y también, creo que pasa en todas las profesiones también, ¿no? De que económicamente se valora o se paga mucho menos el trabajo de una mujer que el trabajo de un hombre. Todo esto como revalorar como toda la historia de la artesanía, que supuestamente es un arte menor que las artes plásticas, como que ya está sucediendo también, ¿no? Como revalorar todo eso, ¿no? Porque es como una historia, o sea, son muchísimos años de historia en donde se permitía a las mujeres como desarrollarse creativamente y como que se menospreciaba, yo siento, o como que se ponía en una casilla como diferente, ¿no? Entonces como que hay que revalorar todo eso, revalorar económicamente, reestructurar como socialmente mucho lo de tiempos de cuidado y de criar a los hijos, no sé, como la chamba generalmente de la casa, o sea, la vida, ¿no? todo esto. ¿Cómo ligaste tú eso? O sea, cuando nació tu hijo, tienes un hijo, ¿no? Cuando nació, ¿cómo ligaste tu carrera con la crianza? Siento que la pintura es como una necesidad mía, entonces como que ahí resuelvo muchas como tensiones emocionales y como no sé, como muchas dudas, yo digo, ¿no? Entonces pues al estar criando como que también te mueve muchísimas cosas, ¿no? Entonces la única manera en que yo podía como estabilizar mi vida era a través del ¿De la trabajo. pintura? Ajá. Entonces, pues sí,
Digo, tengo hasta fotos así con Mateo súper chiquito. Ajá. Y pues con Mateo aquí y el cuadro acá, ¿no? Ah, Entonces, o sea, tú seguías trabajando. seguía yo trabajando. Después los horarios, por ejemplo, los tuve que cambiar, ¿no? O sea, de producir en la noche y cuidar, porque quería estar con Mateo, Ajá. no quería que alguien lo cuidara en vez de mí. Entonces en el día yo estaba con él y en la noche trabajaba. ¿Y a Sí, qué hora dormías? pues súper pesado, pero pues se las ingenia uno. Y después metí asistentes a mi trabajo. Ajá. Preferí como que me ayudaran en la pintura Sí, a que para me estar con tu ayudaran a hijo. cuidar a Mateo. Digo, sí me ayudaban también, pero muy poquito. Y pues todos son como lecciones, ¿no? Porque también el tener a sus asistentes como que te ablanda un poco, ¿no? O sea, la exigencia era como, pues como no podían hacer exactamente lo que mismo. yo hacía, Ajá. como que aprendes a delegar y a aceptar y a ceder un poco Sí. muchas cosas. ¿Trabajabas en equipo? Sí, trabajaba en equipo, que también fue lindo, pero pues ahorita Mateo ya está más grande, entonces pues trabajo yo sola otra vez. ¿Y Sí. qué te gusta más? ¿En equipo o sola? ¿Sabes qué? Es que en equipo es como otra chamba. Es como aprender a poner la chamba. A coordinarlo. A coordinarlo. Sí. Y pintar, pues es pintar. Y para mí es como muy... Digo, no es que todo el tiempo sea un placer así, pero sí es un placer. Y también como es donde descargo muchas cosas, al delegarlo no me da oportunidad de descargar tanto como cuando estoy trabajando. Cuando estoy trabajando, como que, pues, no sé si decir piensas, ¿no? Porque no es que estés así como razonando tanto las cosas, pero sí está pasando algo que se descarga en el trabajo. Se transmite en tu trabajo. Ajá. Entonces eso al delegar la chamba no te pasa, ¿no? Entonces, pues es otra chamba totalmente distinta que no me gustó tanto. Oye, y hablando de no me gustó tanto, ¿cómo comenzaste o cómo agarraste el camino de la parte comercial? Que al final, pues eres independiente, eres un emprendedor, o sea, más allá de ser artista, que creo que no se ve desde el inicio, tú te vas con la idea, ya te convenciste de quiero estudiar arte, quiero pintar, y ahora, ¿cómo lo vendo? ¿A quién lo vendo? ¿Cómo ligas esa parte artística con la comercial? Digo, no sé, creo que se fue dando, pero creo que sí, pues hay que buscarlo, ¿no? O sea, uno, que es la manera que yo entendí que se podía hacer, es entrando a concursos, como que ahí mucha gente ve tu trabajo, ¿no? Y va viendo la progresión, porque aunque no te seleccionen, el jurado te ubica. Y va viendo el trabajo, y a través de los años van viendo cómo persistes ahí y cómo pues cómo vas mejorando, ¿no? A base de necearle, ¿no? Sí, que sigues. Que sigues ahí. Entonces yo siento que eso se empieza a mostrar el trabajo en distintos espacios, y de ahí después puede suceder que te llamen cuando tienen alguna exposición que tiene que ver con lo que tú estás trabajando, como que ya estás dentro de su como radar. Entonces te empiezan a invitar un poco a expos colectivas y a cosas, y pues ya de ahí empieza a suceder, ¿no? O sea, pues te empiezas a estar en espacios como más culturales, como museos o cosas así, pero después ya empiezas a entrar a las galerías. O bueno, eso es como así lo ideal, ¿no? O como me pasó a mí. Y ya, pues después se sigue la bolita. O sea, oye, ¿cómo le pones los precios? Siempre me he preguntado, haces tu cuadro y ¿cuánto cobro? O sea, ¿cómo sé cuánto vale? Digo, creo que es el mercado el que lo pone, ¿no? O sea,
hay como, no sé, como yo siento que sucede, es de que al principio ves más o menos gente que lleva más o menos como tu carrera también, o el tiempo que llevas pintando, o que pinta más o menos tus formatos, tus técnicas y todo esto, y empiezas con un precio, ¿no? Y si se vende, y pues como, no sé, como las cosas, creo que así es, ¿no? O sea, si hay más demanda que oferta, puedes subir un poquito, y ahí se va, ¿no? Creo que también estando dentro de cierto, bueno, no, que en verdad se puede ir altísimo, ¿no? Pero en general yo creo que es pues ves más o menos otra gente que está más o menos a tu nivel, a tu como nivel de exposiciones, de trabajo, de formatos, de todo, y más o menos pues mantenerte en esos precios. Pero eso generalmente, o conmigo, lo hace la galería. Más que hacerlo yo, lo hace la galería. Y es lo mismo en México que en las exposiciones internacionales. Digo, yo sí mantengo los precios, porque si no estaría cañón de que en un lado pues vendes a un precio y le compra a alguien se va a otro lado. Como, mejor me voy a México, mejor me voy a China. Sí, que de hecho sí tratan muchas veces como de comprarte directo y de que sea más económico y cosas así. Y digo, yo la verdad soy así súper respetuosa de no bajar precios, no vender fuera de la galería, porque se me hace como que te metes en un como problema, ¿no? Porque después la gente quiere comprarlo así de barato y los que ya compraron caro no es justo, o no caro, sino a otro precio, ¿no? Y también es como valorar tu trabajo, ¿no? O sea, saber que no es el cuadro en sí, sino que implica todo el proceso que llevas, ¿no? Todo el tiempo que has dedicado a todo, ¿no? A técnica y a estudio y a ver y a mil cosas, ¿no? Entonces, como que siento que es respetar eso, ¿no? En un cuadro, ¿no? Claro. ¿Y existe el regateo en este mundo del arte? Sí, muchísimo. Yo, la verdad, así ahorita no me meto con los precios casi nada. Yo soy como muy, ¿cómo te diré? Pues tengo mis reglas muy establecidas y prefiero no salirme de ellas para no batallar, ¿no? Pero sé que sí, con la galería, que sí hay regateo y sí hay negociaciones. Y pues también depende, ¿no? De si te pagan todo junto, si te lo pagan súper espaciado, como que puedes pues hacer ciertas pues como concesiones, ¿no? O sea, dentro de ciertos límites, claro, ¿no? dentro de tu límite. Sí. Oye, ¿has tenido la oportunidad de exhibir en diferentes partes del mundo? ¿Cómo perciben tu obra en las distintas ciudades? ¿Te ha pasado en alguna ciudad donde no esperabas cierto recibimiento o rechazo, no sé? Digo, por ejemplo, una vez expuse en Hong Kong y allá sí fue complicado, o sea, parece que el mercado es muy cerrado y pues como que les costó trabajo, ¿no? Introducir el trabajo. También en ese entonces pintaba yo animales y como que allá los animales tienen cierto simbolismo, ¿no? Claro. Entonces como que pues yo no lo hacía con esa conciencia o con esa intención, ¿no? Entonces sí fue pues como rara, ¿no? La recepción fue como totalmente desde otro lugar que lo que yo estaba acostumbrada. Sí. Y pues digo, en muchos lados no me toca estar, o sea, se va mi trabajo, entonces realmente no me toca ver mucho. En eso sí estuviste. En esa sí estuve. Y fue un choque de... Pues fue súper padre, porque pues es una visión totalmente distinta, ¿no? Entonces como, pues eso, como interesante ver que una cosa, y pues así es siempre, ¿no? Como que puede ser leída desde muchos lugares, ¿no? Y
como que son demasiadas cosas las que afectan, ¿no? No sé, ahora están mostrando en Sudamérica y como que han tenido que como introducir el trabajo, hacer un poco de historial allá para que para que pese un poquito más, y como que van haciendo todo un esfuerzo, ¿no? No es así de que llegas y te ya pones, ajá, ¿no? ajá. Oye, ¿y pintas pensando en el recibimiento de la gente, en lo que espera, o pintas como algo personal y a quien le llegue tu trabajo? Es muy personal mi búsqueda, o sea, sí es muy personal, que sí, como le llega a la gente, sí me ha afectado. No sé, por ejemplo, los cuadros estos que te comentaba, estos como cachondos, o sea, de repente como que los encajonaron, o sentí yo que los encajonaron en un espacio que no era el que yo estaba buscando, ¿no? Entonces como que sí traté de cambiar un poco como el tipo de imágenes que estaba haciendo, tratando de conservar lo que sí me interesaba, esencia, ¿no? Sí. Entonces no es tanto que lo haga para el afuera, pero el afuera sí me afecta como lo que voy a hacer después, ¿no? O sea, porque no sé, o sea, como que en cierta manera sí me gusta que se puedan leer varias cosas que me interesan, ¿no? Sí. Y si no la estoy logrando transmitir, o sea, sí te importa el cómo se interpreta tu obra. Ajá, un poco sí. Sí. No totalmente, no es que lo haga totalmente para el público, porque pues muchos son mis dudas, ¿no? Sí. Pero sí me gusta que se pueda leer lo que estoy buscando. Siento que eso es una constante del arte contemporáneo, ¿no? Sí. Es como desafiante a ver cómo se lee, qué entienden, cómo percibe la gente. Sí, de hecho, estaba escuchando un podcast que estaba súper... ¿Cuál? Ay, se me fue su nombre ahorita con el susto. Pero bueno, es una escritora que habla mucho sobre la interpretación, ¿no? Del arte. Y ella, como que, según entendí, dice que al interpretar estás como matando una parte del arte porque estás dándole lo que crees que el artista quiere hacer, ¿no? Más que lo que te provoca la pieza, ¿no? O sea, como lo entiendo es un poco, es como si uno tratara de agarrar o de, pues sí, poner en el cuadro cosas que no tienen palabras tan claras, ¿no? Entonces cuando le pones las palabras tan claras, como que dejas una parte que es, porque si fuera solo esas palabras, como que no tendría para qué existir la pintura, ¿no? Claro. Entonces yo siento que mucho del chiste de los cuadros es como lo que te provoca emocionalmente o como sensaciones que como que no tienen a fuerzas como una descripción así en palabras tan clara. Entonces creo que eso, ¿no? O sea, que sí, a veces no es que se queden cortas las palabras, sino son otra manera de expresar cosas, ¿no? Ajá, y en los cuadros pues es a través de la emoción. Y de las imágenes, porque también la poesía y no sé, las novelas, todo, transmiten muchas emociones, pero a través de otra herramienta, que no es los colores y lo matérico, o sea, no sé, de la juxtaposición de colores, todo esto. Como en algún lugar leí que decías que no pintabas lo mismo cuando estabas en México a cuando estuviste en Nueva York, ¿no? O sea, que sí te influenciaba en los colores el lugar donde estabas. Sí, siento que todo te afecta, ¿no? O sea, que uno, como que
como que es un embudo, ¿no? O sea, Sí. que te afecta todo. Y digo, hasta emocionalmente, o sea, si estás en un lugar súper sórdido, gris, así, de hecho pasa, ¿no? En los lugares donde hay nieve mucho tiempo, la gente se empieza a poner súper de malas, Sí, deprimida. te deprimes. O sea, como que pasan cosas dentro, ¿no? Entonces, pues eso se refleja en el trabajo, ¿no? Entonces sí, pues no sé, el tiempo que viví en Nueva York era como en una zona más gris, y pues sí, mis pinturas eran como monocromáticas, ¿no? Y después me vine a México y ahí como en el bosque, colores, y el color y sí. todo, entonces sí, creo que uno no puede evitar como dejar afuera, ¿no? Todo lo que estás todo viviendo. el entorno. Ajá. O sea, como que no puedes poner una coraza ahí, Sí. que nada me afecte, ¿no? Sí. Oye, Sí. Fer, ya casi nos vamos, pero hablando de esto me gustaría que, ¿qué consejos les darías a las personas que están interesadas en dedicarse a la pintura? O sea, según tu experiencia y tu trayectoria, ¿por dónde les recomiendas empezar? ¿Qué les darías? ¿Qué consejo te hubiera gustado tal vez recibir al inicio? Que digas, ay, esto me hubiera gustado saber. Digo, uno que yo como escuché así como de un galerista que me encantaba, es que como que vale más la constancia que la genialidad, ¿no? O la supuesta genialidad, ¿no? Y creo que sí, en muchas cosas es como real, ¿no? De que mientras más trabajas, pues más oportunidad de que pasen cosas. Sí. Y eso, y ¿cómo te diré? Como que a veces es difícil como ver qué es lo que tú quieres, más que lo que la afuera quiere de ti. Y creo que eso es como importante, ¿no? Como hacer mucha introspección en el trabajo. ¿De qué quieres contar? Sí, de qué quieres contar o a través de qué quieres como lograrlo, ¿no? O sea, se vale, no sé, haz de cuenta, no sé, puede haber gente que le guste pues ganar dinero a través de la pintura, ¿no? Y se vale. Sí. Pero es nada más como tener claro. Ajá, porque si es eso, pues es una manera muy distinta que si lo que quieres es como investigar pues como tu interior, ¿no? O investigar técnicas, o sea, no sé, creo que hay distintas maneras de abordar el trabajo y creo que mientras más claro lo tengas, será pues más fácil. Sí, más fácil hacerlo. Y también, digo, si es lo de la pintura, digo, creo que es eso, mostrar el trabajo y seguir trabajando, o sea, no, creo que no hay como escapatoria, ¿no? Sí. O sea, es la chamba, ¿no? La que te da las herramientas para poder hacer cosas. Sí. Ay, qué bonito. Sí. Eso siempre me lo dices a mí también, aparte. Creo que en general es como, sigue trabajando, sé constante, ¿no? Sí, creo que no, pues creo que en el deporte, en muchísimas cosas. Sí, ¿no? En muchísimos rubros se nota. Ay, Fer, pues muchas gracias. Cuéntanos tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? Pues nada más en Instagram, F. Brunet. Como F. Brunet. Perfecto. Es la única. Ay, pues muchas gracias, Fer. Muchas de nada. No, gracias a ustedes, gracias a ti. No, gracias a ti por compartirnos pues tu experiencia, tu vida, tu historia. Está genial y por haber venido hasta acá. No, muchas gracias. Y bueno, síganos en Dosis de Ideas. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas como Dosis de Ideas Podcast. Nos vemos la próxima. Adiós. Gracias por escuchar Dosis de Ideas. Mi nombre es Aide Santillán. Compártenos tus pensamientos y sugerencias en nuestras redes sociales. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify como Dosis de Ideas Podcast. Dosis de Ideas.